Dreams are rudely shattered and plans are torn apart, and I'm left to try to gather up the fragments of my heart. In the darkness hope is there, shining like a flame. Christ remains, Christ remains, my provider, my protector, always watching over me, my comforter, my counselor, he is all I need, my constant in the chaos, my source of strength unchanged. Every day the same, Christ remains, Christ remains. Silence steals my prayers, I'm feeling all alone, as the valley of the shadow claims the dearest ones I've known. Then I crawl toward my refuge, a shelter in each pain. Christ remains, Christ remains, my provider, my protector, always watching over me, my comforter, my counselor, you are all I need, my constant in the chaos, my source of strength unchanged. Every day the same, Christ remains, Christ remains. The constant in the chaos, the source of strength unchanged. Christ remains, my provider, my protector, you're always watching over me, my comforter, my counselor, you are all I need, my constant in the chaos, my source of strength unchanged. Every day the same, Christ remains, Christ remains. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Gloria al Señor. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Y su reino es un reino que nunca tendrá fin. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. El Señor en estos días me estuvo hablando de un tema que es tremendamente principal en nuestras vidas y que Él desea que nosotros nos movamos en su voluntad. Y en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo tan terrible, de tanta confusión y de tantos errores. Y el Señor Jesús es celoso de cada uno de nosotros, pero también es celoso de la forma en la cual nosotros predicamos lo que Él ha establecido como el Evangelio de Dios. Y me ha llamado en una noche muy especial, en donde me ha mostrado la tremenda diferencia de lo que es el Evangelio, cómo se debe predicar,
y de lo que se está predicando en el día de hoy. Y todos los siervos hemos caído en este error. Todos los siervos hemos caído, todos los siervos de Dios hemos caído en este error. Y lo que Dios desea es completamente distinto de lo que se está predicando en el día de hoy. Y mi deseo tremendo es que la presencia del Espíritu Santo, con la misma frescura con que Él me dio esta palabra, pueda recibirla, la pueda recibir. Que el Espíritu Santo ahora esté ahí al lado tuyo, adentro tuyo, hablándote a tu corazón, porque así como el video anterior que hemos estado viendo de lo que eran los ídolos modernos, este también es una presencia, un poder de Dios, un cambio que se va a producir en nuestras vidas cuando empecemos a hacer estas cosas de acuerdo a lo que Dios tiene establecido. Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1 y versículo 1. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Antes de seguir más adelante, vamos a clamar a Dios que su presencia esté ahora aquí, en este momento, y también en cada uno de los hermanos amorosos y preciosos que ven este video. Oramos así: Padre del cielo y Rey de la gloria, clamamos tu presencia, tu poder y tu autoridad. Que la presencia del Espíritu Santo ahora se derrame y nos enseñe y nos guíe para que estemos libres de todo error, para que estemos libres de todo lo que no sea tu voluntad y podamos caminar en tu poder, en tu bendición, cada día que estamos en este mundo. Aleja de nosotros toda obra de Satanás, aleja de nosotros todo espíritu del diablo que quiere trabar la mente y el entendimiento. Por eso ahora te clamamos que tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo, esté obrando en mi mente, en mi corazón, en mi entendimiento, en mi boca y también en cada uno de los hermanos que están escuchando. Siervos inútiles somos siervos inútiles si tú no haces lo que nosotros tenemos que hacer. Padre, bendícenos con la presencia de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo era fariseo. Era un hombre que lo consumía el celo de Dios. Los fariseos era un movimiento que se originó en Israel y había comenzado con un celo terrible de personas que amaban a Dios y que querían hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios había establecido en la palabra en ese momento, de acuerdo a la ley. Pablo pertenecía a este movimiento, pertenecía a esta cantidad de personas que su corazón estaba delante de Dios y ellos querían hacer las cosas de acuerdo a lo que la ley en ese momento había establecido. Pero como siempre sucede, se habían quedado con las formas y se habían apartado de lo que realmente era el espíritu que reinaba en ese momento de obediencia a Dios. Se habían quedado con una cáscara vacía de religión y se habían apartado
de lo que realmente es un corazón que está entregado a Dios. Pablo, todos conocemos la historia, iba yendo a Jerusalén, y cuando él se encuentra, de repente una voz del cielo, una luz tremenda, lo golpea, lo baja de su caballo, queda aplastado ahí en el piso, queda ciego, y esa luz y esa voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ese fue un cambio tan profundo en su vida. El que le hablaba era el mismo Señor Jesucristo. Lo más tremendo es que el Señor Jesús no le dijo: ¿por qué persigues a mis discípulos? No le dijo: ¿por qué persigues a aquellos que creen en mí? Sino que él le dijo: ¿por qué me persigues? Me persigues. Es algo tremendamente personal. Y el Señor Jesús lo dijo porque la predicación de cada uno de aquellos que eran sus hijos era completamente distinta a la que es en el día de hoy. Era Jesús la predicación constante de ellos. Era Jesús lo que los amaba. Era Jesús lo que veían en sus visiones. Era Jesús por medio del Espíritu Santo que los guiaba. Era Jesús el que comenzaba, el que hacía, el que desarrollaba, guiado por el Espíritu Santo. Era solamente el Señor Jesús. Por eso la palabra del Señor Jesús fue: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Él se sabe que es siervo, y fíjese, no dice siervo de la iglesia, no dice siervo de una denominación, sino que él dice siervo de Jesucristo. Esto es lo más tremendo que hay. Es lo más tremendo que hay. Cada uno de estos discípulos, cada uno de los discípulos decían: ¿a quién debemos de obedecer? ¿Debemos de obedecer a los hombres o debemos de obedecer a Dios? Ellos estaban claros, con una tremenda decisión en sus vidas, de obedecer solamente lo que Dios le decía. Pablo dice claramente: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado a ser enviado. La palabra apóstol significa enviado. Él estaba tremendamente seguro que aquella voz que le había hablado, que la presencia poderosa del Espíritu Santo en su vida, lo había mandado a predicar la palabra a todos los lugares donde podía llevar. Es tremendo como él decía: el Espíritu me permitió ir ahí. Es tremendo como él decía: el Espíritu no me lo permitió. Estaba guiado completamente por el Espíritu Santo, por la presencia, y hacía cada día la obra de Dios. Ese es el deseo de Jesús. Ese es el deseo. El deseo del Padre, el deseo del Hijo, el deseo del Espíritu Santo sigue siendo exactamente el mismo. No ha cambiado. No ha cambiado. Y dice: apartado para el Evangelio de Dios. Para el Evangelio de Dios. Fíjese, por favor, hermano, la palabra que él usa. Apartado para el Evangelio de Dios. Elegido, preparado, usado, guiado, apartado para el Evangelio de Dios. Él podría haber tenido muchos deseos en su vida. Él era un hombre sabio, él era un hombre que tenía poderes, él era un hombre que humanamente era muy conocido, había sido criado a los pies de un sabio muy famoso en la ley que se llamaba Gamaliel, y sin embargo, él se dio cuenta que todo eso no le servía. Él se dio cuenta en el encuentro con Jesús que el centro de su vida era Jesús. Todo lo anterior había sido separado. Todo lo anterior había sido dejado. Él dejó todo eso para dedicarse a una sola cosa. Muchos siervos de Dios
Hay siervos de Dios que eran médicos, hay siervos de Dios que eran abogados. Y cuando sintieron el llamado, hay siervos de Dios que pertenecían a ejércitos, cuando sintieron este llamado, cuando tuvieron este choque con la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en sus vidas, se dieron cuenta que eso era lo más importante, que lo más importante era estar en la voluntad de Dios y predicando un evangelio, el evangelio de Jesús. Dice así, que Él había prometido, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué es lo que le quiero decir? Vamos entrando en lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Que Él había prometido antes por medio en sus Santas Escrituras, en las Santas Escrituras. Y dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. A ver, fíjate hermano, Jesús es el centro. Jesús es el centro. Dios crea al hombre, Adán y Eva. Ellos pecan. Apenas pecan, Dios le dice, les hace sentir, va a haber alguien que va a destruir al enemigo. A través de todos los profetas, desde aquel momento en adelante, cuando Abel se presenta delante de Dios, se presenta con un cordero. Él lo sintió en su corazón. Él sintió que la única forma de agradar a Dios era el sacrificio del cordero, porque era imagen del precioso cordero que murió por nosotros en una cruz. Cada uno de los profetas, cada uno de los siervos de Dios, cada una de las personas que buscaban y amaban a Dios, cada una de estas personas recibía una revelación especial de Dios, de aquel que iba a ser el Cristo, de aquel que iba a ser el Rey de Reyes, que iba a reinar en la eternidad, pero también que iba a padecer en una cruz, que iba a nacer en Belén, aquel que iba a ser despreciado, humillado. Toda la historia antigua miraba a la vida de Jesús, a la muerte y a la resurrección de Jesús. Él es el centro, Él es el centro, Él es el centro, Él es el amado de nuestro corazón. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él fue que se metió en el cuerpo de una virgen. Él fue engendrado. Él se quitó a sí mismo. Dice que Él se quitó sus atributos de Dios. Él se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es. El evangelio que se predica en el día de hoy, este es el centro del mensaje. Es un evangelio centrado en el hombre. Centrado en el hombre. Sacamos a Jesús del centro de lo que debemos predicar. El centro de lo que debemos predicar constantemente es el Señor Jesús. Hace mucho tiempo estaba en un lugar con unos jóvenes, habíamos hecho una campaña en un campito y estábamos predicando en ese lugar y lo único que predicábamos era la salvación por el Señor Jesús. Y en un momento empiezo a predicar que el Señor Jesús sanaba, que el Señor Jesús liberaba, que el Señor Jesús cuando está en un lugar empieza a hacer maravillas. Y uno que estaba ahí empieza a decir, sí, ¿cómo le pasó a la abuelita? No, yo no sabía nada. Y dice, sí, miren. Una señora mayor empezó a mover su brazo. Y dice, miren, tenía el brazo paralítico. Y desde ayer, de la reunión de ayer, ella ahora puede mover su brazo. El Señor lo había hecho.
Lo único que hacíamos era predicar que el Señor Jesús había muerto en la cruz. Porque Él es el centro. Él es el que obra. Él es el que hace. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Nosotros hemos corrido al Señor de la predicación. Y hemos puesto el énfasis en lo que Él hace, menos en lo que Él es. Ahí hemos tratado de poner al hombre en el centro. Hay muchas personas que han predicado un evangelio que es el evangelio del éxito financiero, el evangelio del éxito matrimonial, el evangelio del éxito de las relaciones humanas, el éxito en la comunidad, el ser una persona reconocida. Pero lo hemos corrido al Señor. Hemos quitado la vista del que nos bendice a sus bendiciones. Y este es el mal de la iglesia en el día de hoy. El mal de la iglesia. Hay un evangelio actual de bendición económica. Este evangelio de bendición económica ha tenido tanto, pero tanta repercusión, que estoy seguro que muchísimas personas ni siquiera conocen a Jesús, pero van por la bendición económica, por la tremenda bendición económica. Un evangelio que lo único que busca es el dinero, un evangelio que lo único que está buscando es una acción vacía, material, de recibir materialmente. Completamente apartado de lo que es el evangelio que hemos recibido del Padre, en donde Jesús es el centro. Hay un evangelio actual que pone su énfasis en el hombre. En el hombre. Hay predicadores que han alcanzado fama mundial. Hay predicadores que lo único que han buscado, hay una frase que se usa y es mi ministerio a las naciones. Yo no la encuentro en la palabra de Dios. Ministerio a las naciones. La grandeza de los hombres se ha llegado a extremos en donde se adora al hombre en vez de a Jesús. Muchísimas personas siguen hombres. La palabra de Dios dice que debemos de sujetarnos a aquellos, pero que debemos de ver cuál es el resultado de su conducta. ¿Qué es lo que ellos están predicando? ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Hay siervos de Dios muy honrados, hay siervos de Dios muy usados, pero cuando uno escucha su palabra se da cuenta de la presencia y del poder de Dios que está obrando en esas vidas. Hay un evangelio que está puesto en la sanidad. No estamos diciendo que Dios nos sane. No estamos diciendo que Dios no libere. No estamos diciendo que Dios, el Señor Jesús, no bendiga económicamente. No estamos diciendo eso. Estamos viendo predicación constante a que esté centrada en el hombre y en lo que el hombre necesita. En el evangelio de la bendición económica, Jesús está a un costado. Y encima se lo obliga al Señor Jesús a decir, ¿por qué no bendecís? Tu palabra dice, tenés que bendecir. En el evangelio de la sanidad, a ver, hermano, por supuesto que creo en la sanidad. Yo he recibido sanidad, he visto lo que Dios ha hecho, tremendas cosas terribles, y siempre voy a decir que el Señor Jesús sana. Pero es completamente distinto predicar su nombre, predicar su salvación, contarle a la gente que Jesús es el que vino a morir en una cruz para limpiarnos de nuestros pecados. La sanidad es un accesorio. La sanidad es algo que Él hace. Y le obligamos al Señor a decirle, sana, Señor, sana, Señor, sana. Señor, sana. Cuando lo que Él... Y a veces el tema es que nosotros nos quedamos mal, porque a veces Él nos sana.
Es un evangelio centrado en la sanidad. Hay un evangelio centrado en la liberación. Y a veces preguntamos y decimos, Señor, ¿por qué no liberas? ¿Por qué esta persona viene y viene y viene y viene? ¿Por qué no liberas? Jesús está al costado. Jesús está al costado. No es el centro de nuestra predicación. Conocí un evangelio centrado en el estudio. Se les da títulos. Son doctores teológicos. Está centrado en el estudio nada más. Nada más que en el estudio. Se estudia la Biblia, se estudia el griego, se estudia... Y el Señor Jesús dijo, erráis porque desconocéis las Escrituras, pero fíjate, ignoráis el poder de Dios. El evangelio precioso del Señor Jesús es Él en el centro. Él en el centro. Él es. En el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, también en la tierra. Esta es la maravilla más grande, la voluntad del Padre en nuestras vidas, a través de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Hay un evangelio, ustedes saben que nosotros acá en Bariloche alquilábamos unas cabañitas, y un día vino un grupo de creyentes, no sabíamos que eran creyentes, y estuvimos hablando con ellos, y ellos hacían un tipo de evangelio que era predicado en la amistad. Ellos no hablaban del Señor. Entonces, hacían amigos, y a través de esos amigos, ellos se iban conectando. Y nosotros le decíamos los apóstoles, porque ellos se llamaban apóstoles, y buscaban de ser amigos, amigos. Era un evangelio centrado en la amistad. No estaba centrado en Jesús, estaba centrado en la amistad. Y también tengo que decirte que hay un evangelio que está centrado en la iglesia. Por supuesto que Jesús ama a su iglesia. Por supuesto que Jesús ama a su iglesia. Pero cuando predicamos iglesia, 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 y no Jesús, Jesús. Hace poco un hermano me decía, no entiendo por qué no crece la iglesia. La iglesia en que él iba, yo no entiendo por qué no crece. Tantos años y la iglesia no crece. No crece porque el evangelio que tiene que ser el centro es el Señor Jesús. El Señor Jesús. Le decimos, ¿por qué no sanas? Le decimos, ¿por qué no nos bendices con dinero? Le decimos, ¿por qué no liberas? ¿Por qué no unes a los matrimonios? ¿Por qué los hijos van para allá, para allá? ¿Por qué no nos das amigos? ¿Por qué no crece la iglesia? ¿Por qué no le das fama como siervos? Él es el Rey. Él es el Señor. Él es el Rey. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Gloria a Jesús. Él es el Rey y el Señor. A Esteban le costó la vida. A Esteban le costó la vida. Él dijo, veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Esa fue su predicación. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Su palabra era el Evangelio de Jesús. El Evangelio que él había prometido antes por los profetas. Él le hablaba de todos los profetas. Y les dice, ustedes han matado a los profetas. Ustedes han resistido a los profetas. Jesús, Jesús, Jesús es el centro. El Evangelio de Felipe. Felipe se encuentra con un hombre que va leyendo, casualidad, Isaías 53. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Nosotros le tuvimos por herido de Dios, por abatido, pero él fue molido por nosotros, por nuestros pecados.
Él es el centro. Él es el centro. El Evangelio de Pedro. Vamos a leerlo. Pedro capítulo... Hechos, capítulo 2. El libro de Hechos. Capítulo 2. Versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. ¿Alguien está enfermo? Háblale de Jesús. ¿Alguien está en la pobreza? Háblale de Jesús. ¿Alguien necesita liberación? Háblale de Jesús. Y por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿en quién? El que creyere en el Señor Jesús. El Evangelio es el Señor Jesús. Su centro, su autoridad, su señorío. Hace poco tiempo estaba muy triste. Porque fue unos días, una semana, un mes, que estuve viendo el sufrimiento del Señor Jesús en la cruz. Y no podía entenderlo. Decía, Señor, tanto nos amaste, tanto sufriste en la cruz. ¿Cómo vos, siendo el Dios que hiciste los cielos y la tierra? ¿Cómo puede ser que vos hayas sufrido y permitido que te escupan, que te lastimen? ¿Cómo puede ser, Señor? Estaba tan angustiado. Y escuché la voz de Dios que me dijo, ya no es así, hijo mío. Ya no es así. ¿Sabes? Él es el centro. Y Él lo hizo porque nos amaba, pero ya no está en aquella cruz. Él resucitó. Él está sentado a la diestra del Padre. Él es el Rey. Él es el Señor. Él es el Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una porción más vamos a leer en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Te das cuenta? Este es el Evangelio que predica Pablo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, aleluya. Saquemos los ojos de todo lo que nos rodea, saquemos los ojos de todo lo que hablan y hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús. Jesús, el amado de nuestro corazón. Jesús, el que murió por nosotros. Jesús, basta de predicar lo que los hombres han enseñado. Basta de hablarle a los demás. Lo que la gente necesita es conocer al Señor Jesucristo. Estas señales seguirán
a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, claro. Cada vez que se predica el nombre de Jesús, Satanás enfurece. Enfurece. Cada vez que se habla del Señor Jesucristo, de su cruz, de su nacimiento, de su poder, de su autoridad, cada vez que se habla de lo que Él es, de que Él está sentado a la diestra del Padre, cada vez que se habla de que Él es la cabeza de todo principado, de todo poderío, de toda autoridad, de los hombres, cada vez que se habla que Él es el Rey de los ejércitos de Dios, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, cada vez que se habla, Él enfurece. Hubo un tiempo que estuve fijándome en la Biblia, y te lo aconsejo, en el libro de los Hechos. Cada vez que se predicaba el nombre de Jesús, terminaban lastimados, golpeados, en la cárcel, porque Satanás enfurecía. Enfurecía. Hace poco un siervo de Dios, que ya falleció, decía: hermanos, yo personalmente sé que hay iglesias que hay 8.000 miembros. Yo personalmente lo vi, dice. 8.000 miembros. Pero ¿saben cuántos discípulos? 15, 20. El resto son miembros de iglesia. ¿Por qué? Porque le predicaron un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Un evangelio centrado en el hombre, centrado en la amistad, centrado en el poder económico, centrado en lo material, y no a Jesús. No a Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Él es el centro, Él es el centro, Él es el centro, Él es el centro. Él es el que salva, Él es el que libera, Él es el que quiere que hagamos su voluntad. La vida se transforma. Tu palabra se transforma cuando buscas al Señor y no buscas lo que Él hace, sino lo que Él es. Yo te amo y te deseo cada día y anhelo tu presencia. En el resto del Evangelio predicado, en que el hombre es el centro, no lo quiero decir, pero es como que se obliga a que Jesús haga lo que el hombre quiere.